¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión completamente en vivo desde el Salón de Usos Múltiples de este Poder Legislativo del Congreso del Estado de Guanajuato, ubicado en Guanajuato Capital. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión de la Diputación Permanente que tendremos en este día, este jueves 27 de julio del año 2023, donde estamos llevando a cabo el segundo periodo de receso de este segundo año de ejercicio constitucional bajo la presidencia de la diputada Katia Cristina Soto Escamilla. Los invito a que se queden con nosotros durante esta sesión donde se van a tocar 9 puntos enlistados en el orden del día. Les comparto que se dará la declaratoria de aprobación de la minuta proyecto de decreto formulada por la 65ª legislatura a efecto de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de suspensión de derechos. De igual forma, se van a presentar 3 iniciativas, la primera de ellas a fin de crear un procedimiento para otorgar la calidad de titulares a notarios auxiliares, la segunda iniciativa con el objeto de establecer como falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual en el servicio público, y la tercera iniciativa para incluir en la legislación un capítulo sobre instrumentos financieros, fiscales y de inversión en temas de movilidad y seguridad vial. Estas serán las 3 iniciativas que en esta Diputación Permanente se estarán presentando en esta mañana. De igual forma, se va a presentar una propuesta de punto de acuerdo, un exhorto al presidente municipal de Celaya para que acepte una recomendación en derechos humanos referente a la comunidad de Rincón de Tamayo y se dé cumplimiento a la brevedad. Estos son los puntos que son enlistados, además de los asuntos generales al término de los mismos, que estarán ahí presentando las y los diputados que integran esta Diputación Permanente. Les invito, aprovecho este espacio para recordarles que tenemos nuestra página de internet con toda la información referente a lo que se está presentando, las iniciativas, el avance de las mismas a través de los expedientes digitales y este autobús legislativo. Y ahorita en la pantalla está saliendo ya la dirección www.congresogto.gov.mx, es la dirección de nuestra página de internet donde tienen toda la información, los comunicados de prensa, todas las transmisiones que tenemos en nuestros diferentes canales de YouTube, de todas las comisiones, para que ustedes puedan conocer y darle seguimiento a cada una de las iniciativas y a este proceso legislativo que sin duda tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y los guanajuatenses. Ya están llegando las y los diputados que integran esta Diputación Permanente. Ya en unos momentos más daremos inicio con el toque de esta campana que simboliza el inicio de estos trabajos, de estas sesiones, tanto de las sesiones ordinarias como de la Diputación Permanente, y al término de estos trabajos se toca nuevamente la campana que hace referencia a que se concluyeron los trabajos de estos actos solemnes, actos de legislación que llevan a cabo las y los diputados que integran los diferentes cuerpos que legislan, que es la sesión permanente, que con las 36 diputadas y diputados, y lo que es las sesiones ordinarias, y la sesión permanente, en este caso con los diputados presentes. De igual forma, quiero compartirles que tenemos nuestro Centro Cultural Santa Fe, este Centro Cultural Santa Fe albergado aquí en las instalaciones del Congreso. Próximamente contaremos con nuevas exposiciones, actualmente tenemos varias de ellas aquí albergadas. Tenemos nuestra biblioteca pública que es en beneficio de las y los guanajuatenses. Pueden venir a consultar diferentes documentos, libros, materiales que hablan sobre el tema de derecho, pero también de otras ciencias, de otras ramas importantes que ustedes pueden venir a consultar. Tenemos áreas de estudio, mesas y todo en servicio de las y los guanajuatenses, una sala de exposición, en fin, tenemos un gran espacio para que ustedes puedan llevar a cabo actividades actividades culturales con nuestras exposiciones, con el Guanajuato en el Congreso que estamos albergando, este marco de exposiciones que tenemos módulos donde hay un QR que habla de los productos y de la información de cada uno de los 46 municipios que forman parte de este estado, para que venga y conozca todo lo que tenemos para ofrecerle en este Congreso ubicado en Guanajuato Capital, en la Colonia Marfil. Aquí es donde nosotros estamos para servicio de las y los guanajuatenses. Si nos acaban de sintonizar, bienvenidos nuevamente. Estamos a unos momentitos más de iniciar con esta Diputación Permanente, con esta segunda sesión que preside la diputada Katia Cristina Soto Escamilla.
Y les comparto que este jueves 27 de julio del año 2023 tenemos enlistados 9 puntos en el orden del día. Se va a dar la declaratoria de aprobación de la minuta proyecto de decreto formulado por la 65ª legislatura a efecto de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de suspensión de derechos. Se presentarán 3 iniciativas a fin de crear un procedimiento para otorgar la calidad de titulares a notarios auxiliares. La segunda iniciativa con el objeto de establecer como falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual en el servicio público. Y la tercera para incluir en la legislación el capítulo sobre instrumentos financieros, fiscales y de inversión en temas de movilidad y seguridad vial. De igual forma, se va a llevar a cabo la presentación de una propuesta de punto de acuerdo. Es un exhorto al presidente municipal de Celaya para que acepte una recomendación en derechos humanos referente a la comunidad de Rincón de Tamayo y se dé cumplimiento a la brevedad esta recomendación. Estos son los 9 puntos enlistados, además de las que vendrán en asuntos generales en función de los intereses de cada una de las y los diputados que forman parte de esta diputación o que se presenten en esta diputación permanente. Estamos viendo que ya está ocupando su lugar la presidenta del Congreso, la diputada Katia. Ya están también ahí los integrantes de esta mesa directiva, el diputado Millán, la diputada Margarita, la diputada Ruth, y bueno, y demás diputados que ya nos están acompañando en ese sentido. Aquí está la diputada Desiree, el diputado Armando, que nos están acompañando y que bueno, en unos momentos más estaremos iniciando ya con estos trabajos. Cedo voz y micrófono e imágenes para el inicio de esta sesión permanente. En la sala. Les pido por favor orden en la sala y favor de guardar silencio quienes hoy nos acompañan, si fueran tan amables. Se pide a la Secretaría pasar lista de asistencia y certificar el quórum. Me permito informar a la Asamblea que se solicitó justificar la inasistencia del diputado Rolando Fortino Alcántar a la presente sesión, tal como se manifestó en el escrito remitido previamente a esta presidencia de conformidad con el artículo 28 de nuestra ley orgánica. En consecuencia, se tiene por justificada su inasistencia. Con mucho gusto, Presidenta. Diputada Katia Cristina Soto Escamilla. Presente. Diputado Ernesto Millán Soberanes. Presente. Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, presente. Liliana Margarita Rionda Salas. Presente, secretaria. Muy buenos días. Marta Guadalupe Hernández Camarena. Presente. Diputada Briseida Anabel Magdaleno González. Presente. Diputada Noemí Márquez Márquez. Diputado David Martínez Mendizábal. Presente. Diputada Marta Lourdes Ortega Roque. Presente. Diputado Gerardo Fernández González. Presente. ¿Falta algún diputado o diputada de pasar lista? La asistencia es de 10 diputadas y diputados. Hay quórum, señora presidenta. Muchas gracias. Le damos la más cordial bienvenida a la diputada Desiree Ángel Rocha y al diputado Cuauhtémoc. Muchas gracias por estar aquí. Siendo las 10:38 se abre la sesión. Les pido nuevamente guardar orden en la sala, si fueran tan amables. Se instruye a la secretaria a dar lectura del orden del día. Con mucho gusto, Presidenta. Orden del día. Número 1, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 2, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 13 de julio del año en curso. Número 3, dar cuenta con las comunicaciones y correspondencias recibidas. Número 4, declaratoria de aprobación de la minuta proyecto de decreto formulada por la 65ª legislatura el 22 de junio del año en curso, por la que se reforman los artículos 25, fracción quinta y sexta, 46 fracciones segunda, tercera y cuarta, 69 fracciones segunda, cuarta y quinta y 111 fracciones segunda, tercera y cuarta.
y se adicionan los artículos 25 con las fracciones séptima y octava y un párrafo segundo, 46 con una fracción quinta, 69 con una fracción sexta y 111 con una fracción quinta de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 145 de dicho ordenamiento constitucional sobre suspensión de derechos. Número 5. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. Número 6. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que se adicionan los artículos 63-2 y 63-3, asimismo como el inciso C al artículo 78, el numeral G al artículo 80 y la fracción quinta al artículo 123 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 7. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Desirée Ángel Rocha de la representación parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios en materia de presupuestos, participación ciudadana, planeación, información, evaluación y seguimiento. Número 8. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández y el diputado David Martínez Mendizábal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por el que se exhorta al presidente municipal de Celaya a efecto de que, además de aceptar la recomendación 113-VG/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las violaciones graves a los derechos humanos contra vecinas y vecinos de la comunidad de Rincón de Tamayo de dicho municipio, de cumplimiento completo a la misma en el tiempo más breve posible. Número 8. Asuntos generales. Muchas gracias, presidenta. La propuesta del orden del día está a consideración de la Diputación Permanente. Si desean hacer uso de la voz, indíquenlo a esta presidencia. Al no registrar sus intervenciones, se pide a la Secretaría que en votación económica en la modalidad convencional pregunte a la Diputación Permanente si se aprueba el orden del día. En votación económica se pregunta a la Diputación Permanente si se aprueba el orden del día. Si están por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Muchas gracias, secretaria. Y le damos la más cordial bienvenida también al diputado Armando Rangel, bienvenido, así como al grupo de jóvenes del municipio de San Miguel de Allende, invitados por esta presidencia. Un gusto tenerlos aquí. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se propone se dispense la lectura del acta de la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 13 de julio del año en curso, misma que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria. Si desean registrarse con respecto a esta propuesta, indíquenlo a esta presidencia. Al no registrarse participaciones, se pide a la Secretaría que en votación económica en la modalidad convencional pregunte a la Asamblea si se aprueba la propuesta sobre la dispensa de lectura. En votación económica se pregunta a la Diputación Permanente si es de aprobarse la dispensa de lectura. Si están por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, le informo que se aprobó la dispensa de lectura. Muchas gracias. Procede a someter a consideración de esta Diputación Permanente el acta en referencia. Si desean hacer el uso de la palabra, indíquenlo a esta presidencia. Al no registrarse intervenciones, se solicita a la Secretaría que en votación económica pregunte a las y a los diputados si es de aprobarse el acta. En votación económica se pregunta a esta Diputación Permanente si se aprueba el acta. Si están por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Diputada Presidenta, le informo que el acta ha sido aprobada.
Muchas gracias, secretaria. En el siguiente punto del orden del día, relativo a las comunicaciones y correspondencias recibidas, se propone la dispensa de lectura en razón de encontrarse en la Gaceta Parlamentaria. Si desean hacer uso de la palabra con respecto a esta propuesta, sírvanse indicarlo. Al no registrarse intervenciones, se solicita a la secretaria que, en votación económica en la modalidad convencional, pregunte si se aprueba la propuesta. Con mucho gusto, presidenta. En votación económica se les consulta si se aprueba la propuesta. Si están por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Señora presidenta, se registraron 10 votos a favor y 0 en contra. Muchas gracias. La propuesta ha sido aprobada y, en consecuencia, ejecútense los acuerdos dictados por esta presidencia a las comunicaciones y correspondencias recibidas. Señoras diputadas y señores diputados, me permito manifestar que obran en este poder de esta presidencia las comunicaciones recibidas en la Secretaría General de este Congreso de los ayuntamientos que han expresado su voto aprobatorio en relación a la minuta de proyecto de decreto formulada por la 65ª legislatura el 22 de junio del año en curso, por la que se reforman los artículos 25, fracción quinta y sexta, 46, fracción segunda, tercera y cuarta, 69, fracciones segunda, cuarta y quinta, y 111, fracciones segunda, tercera y cuarta, y se adicionan los artículos 25 con las fracciones octava y séptima, y un párrafo segundo 46 con una fracción quinta, 69 con una fracción sexta y 111 con una fracción quinta de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 145 de dicho ordenamiento constitucional sobre suspensión de derechos. Los ayuntamientos que aprobaron esta minuta son Abasolo, Apaso el Alto, Apaso el Grande, Atarjea, Celaya, Coroneo, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Pueblo Nuevo, Romita, Salvatierra, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago Marabatío, Silao de la Victoria, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria. De conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 145 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para que la misma pueda ser reformada o adicionada, es indispensable que el Congreso apruebe las reformas o adiciones por el voto de cuando menos el 70% de sus miembros y además sean aprobados por la mayoría de los ayuntamientos. En atención al mencionado precepto constitucional y haberse efectuado el cómputo correspondiente, resulta un total de 25 ayuntamientos que emitieron su voto aprobatorio, constituyendo la mayoría de los ayuntamientos que exige dicho dispositivo para la aprobación por el constituyente permanente de la minuta proyecto de decreto de modificaciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en consecuencia se declara la misma. Por lo tanto, remítase el decreto aprobado al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales de su competencia. Enseguida, se pide al diputado Armando Rangel dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa relativa al punto quinto del orden del día. Muchas gracias. Con el permiso de la diputada Katia Soto Escamilla, presidenta de esta mesa directiva de la Comisión Permanente, me permito saludar a mis compañeras, a mis compañeros diputados, saludar también al público que hoy nos acompaña, así como a los ciudadanos que también siguen esta sesión a través de los diversos medios electrónicos. Con su permiso, diputada presidente. La función notarial es fundamental en el sistema jurídico de nuestro país. Los actos que involucra pretenden darle seguridad jurídica y darle certeza a las decisiones que toman los ciudadanos relativas sobre todo a su patrimonio propio y el de la familia. La presente iniciativa, que por mi conducto presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a esta soberanía, fortalece la función notarial al establecer normas precisas respecto a las funciones de los notarios auxiliares.
Esta iniciativa tiene por objeto regular el procedimiento de equivalencia notarial, mediante el cual un notario auxiliar podrá, una vez cumplido con los requisitos y con los trámites correspondientes, obtener la titularidad de la notaría en donde ha estado actuando. Esto en las circunstancias de falta del titular de la propia notaría, ya sea por renuncia, por fallecimiento o porque se le haya retirado el fiat. Este proceso establece que los interesados participen en un concurso teórico y práctico conducido por 3 jurados, quienes durante el mismo valorarán la capacidad notarial del solicitante, sus aptitudes y sus antecedentes. La creación de un procedimiento de equivalencias en la ley de notariado pretende aprovechar la experiencia y el conocimiento acumulado de los notarios auxiliares, reconociendo la formación y especialización que han recibido a lo largo de su trayectoria laboral. Aprovechará también la estabilidad y la confianza que estos personajes han construido durante su desempeño en la comunidad en donde han laborado, en donde han desempeñado la función notarial desde la notaría auxiliar. Además de permitir con esta medida la profesionalización del servicio notarial, esta medida beneficia también en 2 vertientes que considero importante señalar. Otorga en primera instancia seguridad a los notarios auxiliares en su desempeño profesional, les garantiza laboralmente la expectativa de crecimiento a futuro, lo cual para todo profesionista y para todo trabajador es un tema de suma importancia, pues le da certeza y seguridad a él y a su familia. Al mismo tiempo, se asegura la continuidad en la atención y eficiencia en la prestación de los servicios notariales a los ciudadanos, usuarios de estos, pues sus trámites con este procedimiento de cambio de titular no se verán interrumpidos abruptamente cuando éste fallece, renuncia o se le retire el fiat. Este asunto es principalmente relevante en situaciones donde los trámites notariales tienen plazos legales o tienen implicaciones económicas importantes para sus usuarios. Buscamos que la ausencia del titular no se traduzca en la detención de procesos que inciden en la afectación a su patrimonio o a sus intereses. Actualmente, por otra parte, el marco jurídico que regula la función notarial en su artículo 14 establece los principios que debe de observar un aspirante a ser notario, un aspirante a pretender una notaría o incluso un notario auxiliar. Y estos principios los circunscribe a la buena fe, la certeza, la imparcialidad, la independencia y la máxima publicidad. El procedimiento que hoy nosotros proponemos a esta soberanía de equivalencias fortalece los principios que actualmente acabo de mencionar y que actualmente cuenta con esta ley, pues a ellos le suma también la experiencia práctica de los notarios auxiliares que han acumulado, como dije, a lo largo de su desempeño, pero también los conocimientos que han adquirido y que son relevantes para ejercer su función. Por ello, el fijar un procedimiento de equivalencia va a permitir satisfacer exigencias que hoy demandan los ciudadanos respecto de los servicios de los notarios en esta entidad. En atención a las disposiciones que establece nuestra ley orgánica de este poder legislativo, hago mención que la propuesta contempla en su escrito los impactos que la propia ley nos demanda. Sin embargo, quisiera precisar que esta propuesta no tiene implicaciones de índole administrativo, toda vez que no incluye la creación de nuevas estructuras orgánicas. También carece de implicaciones presupuestales, pues no demanda de la exigencia de recursos públicos para su aplicación. Por tanto, compañeras y compañeros diputados, esperemos contar con la aprobación de todos y cada uno de ustedes, primero en la comisión correspondiente y después en el pleno de este Congreso, a fin de contar en Guanajuato con un cuerpo notarial y un servicio notarial acorde a las nuevas realidades que requiere y demanda la sociedad. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Armando. Y se turna a la Comisión de Justicia con fundamento en el artículo 113, fracción primera de nuestra ley orgánica para su estudio y su dictamen. Se pide a la diputada Marta Lourdes Ortega Roque dar lectura a la exposición de motivos de su iniciativa correspondiente al punto 6º del orden del día.
Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, saludo con mucho afecto a mis compañeras y a mis compañeros diputados, también a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a las personas también que están hoy presentes en este recinto y a todas y cada una de las personas que nos siguen por diferentes plataformas digitales. Quienes suscribimos, la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto con la que se adicionan diversos artículos a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato con el objeto de establecer como falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual, de conformidad con los siguientes exposición de motivos. La desigualdad laboral ha sido una realidad histórica para las mujeres en nuestro país. Durante siglos, las mujeres han enfrentado barreras sistémicas, sociales, culturales y discriminación en el ámbito laboral, limitando con ello su participación en diversos campos laborales. Según datos de la ONU México, a nivel nacional, más de 19 millones de mujeres han sido sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual. En Guanajuato, durante los periodos del 2017 al 2022, se presentaron 12,000 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual de las mujeres. La existencia de estos factores socioculturales históricamente han provocado actos hostiles, humillantes y discriminatorios en contra de las mujeres, y no solo por parte de compañeros de trabajo, sino que estos actos en su mayoría vienen de superiores jerárquicos. Si bien es cierto, la violencia laboral no es exclusivamente una condición de género. A diferencia de los hombres, las mujeres sufren condiciones laborales desiguales respecto al género masculino. La violencia en el trabajo puede ser concebida desde dos vertientes. La primera, caracterizada por actos agresivos como maltrato físico o verbal, hostigamiento y acoso sexual, y la segunda, referida a actos de discriminación y desigualdad laboral como baja retribución económica, restricción en el acceso a los servicios de salud y a otros programas de apoyo prioritarios. En el caso del acoso y hostigamiento, estos son una constante con las que tienen que vivir en su día a día muchas mujeres, enfrentándose a una estructura patriarcal y machista que privilegia en gran medida el desempeño de los hombres por el simple hecho de ser hombres, y a las mujeres las pone en un estado de desigualdad frente a sus pares. De acuerdo con el Senado de la República, si bien en México existe protección a la población a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al derecho a una vida libre de violencia, se reconoce que en la actualidad existe violencia laboral manifestada por diversas formas de discriminación, además del abuso de poder, entendido como un comportamiento de acoso reiterativo, lo cual deriva en la imposibilidad de que las mujeres trabajadoras gocen plenamente de sus derechos tanto humanos como laborales. De acuerdo en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares generada por el INEGI, a escala nacional de las mujeres que alguna vez han participado en el mercado laboral, 27.9% experimentó algún accidente de violencia sexual, de los cuales 34.2% fueron por compañeros de trabajo, 21.7% por jefes o patrones y el 10.7% supervisores, capataces o coordinadores. Dentro de los actos de violencia más comunes podemos encontrar el acoso, que según la Organización Internacional del Trabajo manifiesta que es un comportamiento reiterativo en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la mujer que lo sufre, utilizando como valor de represalias la humillación, degradación y amenazas. El acoso sexual también representa una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Además, es una conducta que transgrede el bienestar físico, psicológico, familiar, laboral y social de las víctimas. Por otro lado, el hostigamiento sexual es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a su agresor y se expresa en conductas verbales y físicas de connotación lasciva y relacionadas con la sexualidad. De acuerdo con la recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU,
La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello, resulta esencial fortalecer las acciones institucionales no solo para prevenir la violencia de género, sino para definir rutas claras de atención pronta y expedita con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género de casos que se llegasen a presentar. Lamentablemente, este tipo de conductas las podemos encontrar en el Servicio Público de Guanajuato, al igual que en muchas otras regiones de México, donde las mujeres enfrentan condiciones devastadoras en su bienestar emocional y profesional, ya que se crea un ambiente hostil y desalentador que obstaculiza su desarrollo y progreso. En nuestro estado se han presentado casos mediáticos donde han quedado exhibidos los abusos de poder y la impunidad con la que se manejan las administraciones públicas municipales, así como la estatal. Uno de los ejemplos más claros los tenemos en las corporaciones de seguridad pública, donde tan solo en el 2020 se contó con el mayor número de paros registrados por los abusos, carencias y acoso sexual, con al menos 47 paros laborales. En cambio, en 2019 fue el año con más emplazamientos a paro, con al menos 20. Y en 2021 fue el año con más manifestaciones de policías, con al menos 32. Por parte de este grupo parlamentario, se realizó una investigación para saber los casos de acoso y hostigamiento sexual en las administraciones públicas, encontrándonos con que en la mayor parte de los municipios no se cuenta con registro de denuncia por estos actos en contra de servidores públicos, lo que resulta extraño cuando en supralíneas y en medios de comunicación se puede corroborar que existen casos en la mayor parte de las administraciones municipales de nuestro estado. Lamentablemente, en los municipios donde sí se registran estas denuncias no se encuentran seguimientos y mucho menos sanciones. Tal es el caso del municipio de Irapuato. Según su registro, en 2023 solo tuvo una sola denuncia por hostigamiento sexual, de la cual no se desprendió ninguna sanción. Y como podemos ver muchos casos en Guanajuato, como lo fue en Guanajuato Capital, Cortázar, Guanímaro, Comonfort, Tierra Blanca, Moroleón y Dolores Hidalgo, todos con denuncias, pero ninguno con sanciones ejemplares. O como el tan sonado caso del municipio de León, que en lo que va de esta administración ha acumulado 70 denuncias por acoso u hostigamiento sexual y o laboral. Sin embargo, actualmente este municipio no puede sancionar el acoso como una falta grave, debido a que la Ley General de Responsabilidades califica estos actos como una mera falta de respeto. Es por ello por lo que en ejercicio de armonización con el proceso que ahora ocurre en el Congreso de la Unión, como grupo parlamentario proponemos reformar a nuestra legislación vigente bajo un sentido de congruencia para así garantizar los derechos de las mujeres guanajuatenses. Esta iniciativa busca fortalecer la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito laboral. Por ello es que buscamos incluir el hostigamiento y el acoso sexual dentro del catálogo de faltas administrativas graves que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Respecto del catálogo de sanciones, se pretende que haya la posibilidad de establecer un parámetro para imponer la inhabilitación como sanción en el caso de hostigamiento y acoso sexual, que tenga una temporalidad distinta al genérico que marca que cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrá imponer de 3 meses a 1 año de inhabilitación, puesto que se estima que deben sancionarse con mayor rigor dichas conductas. A la vez, y considerando que el hostigamiento y el acoso sexual generalmente se presenta por parte de los superiores jerárquicos que aprovechan el ejercicio de poder en la relación de subordinación para someter a sus víctimas, es necesario que dentro de los elementos a considerar por la imposición de sanciones se incluya también la posesión jerárquica para determinar si el abuso de esta para hostigar o acosar sexualmente a la víctima, aunque se podría considerar que la posición jerárquica del victimario en relación con la víctima sería un elemento del empleo, cargo u comisión
es necesario que se especifique claramente que dicha posición debe ser considerada para los casos de hostigamiento y acoso sexual. De igual manera, proponemos adicionar la fracción quinta al artículo 123 con la finalidad de que las medidas cautelares que se soliciten por medio de la autoridad investigadora garanticen en todo momento un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. La protección de las personas denunciante o de quien haya sido perjudicado por las acciones u omisión de la conducta denunciada. En nuestro Estado ha quedado más que claro que la protección que se brinda a las personas denunciantes es deficiente, por lo cual es necesario que las medidas cautelares que se soliciten tengan un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Lo anterior para promover y proteger a quienes denuncien estos actos. Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con fundamento en el artículo 111, fracción segunda de nuestra Ley Orgánica para su estudio y su dictamen. A continuación, se solicita a la diputada Desiree Ángel Rocha dar lectura a la exposición de motivos de su iniciativa enlistada en el punto 7º del orden del día. Gracias, Presidenta. Muy buenos días, compañeras, compañeros, personas que nos acompañan el día de hoy en el público y compañeros y compañeras de la prensa. No solo tenemos derecho a la movilidad y a la seguridad vial, también tenemos derecho a la buena administración pública, es decir, a la buena gobernanza. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, estableció que la buena gobernanza añade una dimensión normativa al proceso de gobernar. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la gobernanza se refiere al proceso por el que las instituciones dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos. Se sostiene en 5 pilares: transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación y capacidad de respuesta a las necesidades de la población. Para Frank Hendricks, el buen gobierno depende también del equilibrio de intereses, de la institucionalización de las fuerzas compensatorias y las responsabilidades. En nuestro país hay un estudio pionero que pone a prueba el modelo de buena gobernanza urbana de Hendricks, aplicada específicamente al transporte público como componente de la movilidad y seguridad vial. Sandra Acosta García y Alex Covarrubias realizaron un análisis comparativo de la gobernanza del transporte público urbano en México, tomando como referencia a León, Guanajuato y a Hermosillo, Sonora. El estudio detalla las diferencias y similitudes en la evolución del servicio de transporte público urbano en ambas ciudades y se aproxima a la buena gobernanza de cada sistema a través del modelo de Hendricks como guía metodológica. Como resultados principales, el estudio muestra que el sistema de León obtuvo un mayor alcance de indicadores que dan soporte a la tesis sobre las capacidades de organización y los poderes compensatorios como factores claves para la buena gobernanza urbana. Concluye que para que la política pública sea exitosa, debe existir un repertorio de mecanismos que permitan que la estructura institucional y que los actores públicos y privados que participen en el transporte público puedan llegar a acuerdos para mejorar integralmente el servicio público de transporte urbano. Para la realización de una buena gobernanza urbana aplicada a la movilidad y seguridad vial, es necesario que se incorporen a la legislación instrumentos fiscales y de inversión que fortalezcan la capacidad institucional de respuesta y efectividad. La política pública requiere asignaciones presupuestales. Sin embargo, en el caso mexicano, la mayoría de los recursos públicos que reciben las entidades federativas y los municipios, pues provienen de asignaciones y participaciones federales. Y aquí, pues, los recursos económicos son más bien limitados. El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, en su documento Invertir para Movernos, diagnóstico de inversión en movilidad en las zonas metropolitanas de México 2011-2017, realizó un seguimiento exhaustivo del gasto federal asignado a las zonas metropolitanas del país, haciendo énfasis en el gasto destinado a proyectos de movilidad urbana y espacio público.
sabemos que la inversión ha ido decreciendo y que continúa la prioridad de la inversión al uso del automóvil privado, lo que incentiva su continuidad aún cuando la mayoría de las personas en el país y también en este estado y en sus municipios no tienen acceso a automóvil privado y dependen mayoritariamente del transporte público. Los datos consultados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que el 15% de los fondos federales destinados a zonas metropolitanas fueron ejercidos para beneficio de transporte privado, lo que a su vez representa el 70% de los recursos destinados a la movilidad urbana. En el mismo hilo argumentativo, con datos de la encuesta intercensal de INEGI 2015, que fue la más cercana a ese estudio, se sabe que el 31% de los viajes en automóvil privado fueron al trabajo y el 24% a la escuela. Eso significa que una proporción importante de la población no goza de los beneficios de la inversión pública que se destinan a ello. En contraste, como lo afirma el diagnóstico, el transporte público concentra el 45% de los viajes al trabajo y el 32% de los viajes a la escuela. Y sin embargo, solo recibió el 14% del presupuesto de la movilidad. Esto no tiene sentido. Lo anterior obliga a que desde la ley se permita al Estado y a los municipios a contar con instrumentos financieros, fondos, fideicomisos, financiamientos e instrumentos de participación público-privada que los doten de recursos para mejorar la movilidad y la seguridad vial para revertir la tendencia nacional. Y que seamos honestos, no va a cambiar. Poner a la ciudadanía en el centro y crear el nuevo paradigma de la movilidad tan anhelado significa romper el molde y priorizar las inversiones conforme a la jerarquía de movilidad, a la nueva jerarquía de movilidad. Más recursos públicos para mover a la mayoría de la población son necesarios para atender adecuadamente sus necesidades y garantizar el derecho humano a la movilidad y a la seguridad vial de todas las personas, de acuerdo a sus condiciones y con base en datos y evidencia de los resultados de las políticas públicas implementadas. Y ninguna política pública está completa, lo sabemos, si el ciclo no interviene de manera directa desde la ciudadanía y con la ciudadanía. Es necesario que la ciudadanía participe en la planeación, ejecución y vigilancia de la política estatal de movilidad y seguridad vial, pues son las personas y sus trayectorias de vida quienes deben de ser los protagonistas de la actuación estatal. La ley debe contemplar los mecanismos de participación ciudadana a través de consejos, comités u oficinas de atención directa. Esta es la vía de atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía, elaborar diagnósticos situados y comenzar el ciclo de la política pública para que, finalmente, también sea la ciudadanía quien evalúe los avances y proponga soluciones a los retos en la materia, retos que ellos viven día a día. En la participación ciudadana reside el potencial de la buena gobernanza urbana. También resulta indispensable que la legislación sea coincidente y articulada con los sistemas de planeación y de seguimiento, que además se cuente también con un repertorio de instrumentos y mecanismos para el diagnóstico, información, evaluación y auditoría de las políticas públicas de movilidad y seguridad vial. Si la política pública no se basa en datos confiables, sabemos que no dará resultados. En Guanajuato no contamos con un sistema de información que condense datos en materia de movilidad y seguridad vial. Los datos que existen están dispersos en varios instrumentos y en varias dependencias. Por citar algunos ejemplos, no sabemos cómo se correlacionan la baja en el número de unidades de transporte público con los kilómetros que recorren y el diseño tampoco de las rutas fijas, o cómo se relacionan la circulación del parque vehicular del transporte público y los índices de la calidad del aire y también de la disminución de contaminantes que se emiten por parte de ese servicio, ¿no? O también no sabemos cómo contribuye la implementación de pruebas y operaciones en materias de factores de riesgo como la alcoholimetría. Estas variables de análisis útiles para la toma de decisiones públicas deben de ser parte para un sistema estatal de información, evaluación y seguimiento. Por eso, se proponen 3 ejes de reformas y adiciones. La primera,
reintegrar un capítulo específico sobre instrumentos financieros, fiscales y de inversión. Debemos explicitar el destino de recursos presupuestarios en términos reales del Estado y los ayuntamientos, no solo para temas de movilidad, sino también para temas de seguridad vial, teniendo a la movilidad sustentable como criterio que se traduzca en mejoras a la infraestructura, operación y control del transporte público, la movilidad no motorizada y peatonal y la infraestructura vial bajo los principios de calles completas y diseño universal. La creación de fondos, fideicomisos, financiamientos e instrumentos de participación público-privada que doten de recursos a las autoridades competentes en la materia y garanticen el cumplimiento de los objetivos en la ley. Que se establezcan estrategias fiscales y tarifarias que promueven la movilidad sustentable, segura y equitativa, impuestos a la congestión vehicular, subsidios cruzados y tarifas diferenciadas y recuperación de plusvalías urbanas, entre otros. Se propone la constitución del Fondo de Movilidad Sustentable y Segura como programa presupuestal, con el objetivo de financiar programas y proyectos de movilidad urbana sustentable en el Estado para las acciones de construcción, diseño, mantenimiento de infraestructura vial peatonal, ciclista y de transporte público, sistemas de información, reducción de riesgos viales, evaluación social de proyectos, entre otros. Segundo, propara adicionar 2 artículos al capítulo sobre participación ciudadana para dar obligatoriedad de la participación ciudadana en la planeación, ejecución y vigilancia de la política estatal de movilidad y seguridad vial, convocando a las organizaciones de los sectores social y productivo a manifestar sus opiniones y propuestas también en el proceso de integración del programa respectivo de movilidad y seguridad vial. Se propone la creación de consejos u observatorios intermunicipales o metropolitanos de movilidad, garantizando una diversa representación de sectores sociales con la finalidad de garantizar la participación efectiva de la población en las políticas relacionadas con la materia. Y por último, en tercer lugar, para integrar un capítulo específico sobre planeación, información, evaluación y seguimiento. Es necesario establecer los instrumentos de planeación de la política estatal en materia de movilidad y seguridad vial. Necesitamos un programa estatal de movilidad y seguridad vial y programas municipales, intermunicipales y o metropolitanos de movilidad y seguridad vial. Que esos programas y sus modificaciones sean formulados con base en los resultados que arrojen los sistemas de información y seguimiento de movilidad y de seguridad vial, al fin de verificar su congruencia con otros instrumentos de planeación y determinar si los factores de aprobación de un programa persisten y, en su caso, modificar o formular uno nuevo. Se propone que el seguimiento, evaluación y control de la política, así como de los programas y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial, se realizará a través de indicadores, instrumentos, mecanismos de participación, registros, información y datos e infraestructura vial previstos en la ley y definidos por las autoridades competentes. Finalmente, que los sistemas de información, planeación, evaluación y seguimiento consideren la protección de datos personales, porque debe de ser información pública de acceso libre y datos abiertos. Por ello, como en el caso de las propuestas realizadas en las semanas anteriores, que fueron de movilidad feminista, seguridad vial e infraestructura, transporte público, y en la de hoy, que será la última, que es de presupuestos, participación ciudadana, información, evaluación y seguimiento, pido su análisis, Presidenta, y su apoyo para que se pueda analizar con la iniciativa presentada por su Grupo de Acción Nacional para armonizar de manera integral nuestra legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Desiré. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones con fundamento en el artículo 119, fracción tercera de nuestra Ley Orgánica para su estudio y dictamen. A continuación, damos la bienvenida a los habitantes de la comunidad de Rincón de Tamayo, del municipio de Celaya. Somos respetuosos del derecho a la libre manifestación, pero sobre todo a la manifestación pacífica. Esta es su casa y los invitamos al diálogo siempre en busca
de que se resuelva una situación y por supuesto entendamos que buscan ustedes justicia. Sean bienvenidos. Y se solicita al diputado David Martínez Mendizábal dar lectura a la propuesta de punto de acuerdo referida al punto 8 del orden del día. Se lo agradezco, presidenta. Buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días, habitantes de Rincón de Tamayo. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, sean bienvenidos, bienvenidas. Y aquí es la Casa del Pueblo, del diálogo, y están ejerciendo su derecho a la libre manifestación de las ideas. El punto de acuerdo que voy a proponer ante esta soberanía tiene que ver con una aceptación el día de ayer del presidente municipal de hacer caso a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, el punto de acuerdo, subrayo, no se agota ahí, sino que tiene elementos adicionales que voy a poner a su consideración. El 15 de enero de este año, habitantes de la localidad de Rincón de Tamayo del municipio de Celaya fueron víctimas de actos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato, quienes provocaron lesiones y daños a vecinas y vecinos de esta localidad en el contexto de una manifestación pública en contra de las decisiones tomadas por el Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato. Este exhorto lo presento a petición de quienes están aquí haciendo acto de presencia, e incluso algunas de las personas agredidas están aquí presentes, lo que agradezco la intervención de Ricardo Paz, la intervención de Cristian Rodríguez y la intervención de Alison Jamila en la estructuración de este punto de acuerdo. La decisión que provocó la inconformidad popular consistió en que ahora la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa, se haría cargo del manejo de los pozos y el suministro de agua en sustitución del Comité Rural del Agua en Rincón de Tamayo. Por estos actos violatorios de derechos humanos se promovió una queja ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, la CNDH ejerció su facultad de atracción por considerar que la gravedad de los hechos trascendía el interés del Estado de Guanajuato e inciden en la opinión pública nacional. En este sentido, en la recomendación 113-BG-2-2023, dirigida a la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, de fecha 30 de junio de 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que, debido al uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de la Policía Municipal de Celaya, se provocó un enfrentamiento de grandes proporciones que se prolongó por un espacio de 3 horas en las calles de la localidad de Rincón de Tamayo, lo que generó importantes afectaciones a nivel colectivo e individual y se tradujo en graves violaciones a los derechos humanos. De la recomendación se desprende que la Policía Municipal actuó de manera desproporcionada, se realizaron disparos, lanzaron gas lacrimógeno, se golpeó con macanas a la gente y llegaron a meterse a domicilios particulares para agredir a las personas, además de que realizaron detenciones arbitrarias, incluidas las de las personas adolescentes y una mujer embarazada. La brutalidad con la que actuó la Policía Municipal derivó en diversas personas lesionadas a quienes se les vulneraron sus derechos, entre otros, a la integridad personal y seguridad jurídica. Así llegaron al extremo de introducirse a un domicilio para intentar detener a una mujer a quien golpearon, junto a sus hijos, con patadas, puñetazos y con la culata de las armas. Por dichos actos abusivos, dichos actos abusivos no terminaron ahí. Quedó acreditado que una vez que varias personas vecinas de la comunidad fueron privadas de su libertad, siguieron siendo agredidas, golpeadas, amenazadas y torturadas por la policía local. En cuanto a las amenazas, por ejemplo, varios testimonios señalan que los elementos policiales apuntaron a la cabeza de uno de los detenidos cortando cartucho, amenazando con que los iban a desaparecer. Cosa grave a quienes les confiamos la seguridad y son los principales
violadores de esta seguridad. Respecto a las agresiones físicas, las víctimas señalaron que una vez detenidos por elementos los elementos policíacos de Celaya, les echaron gas lacrimógeno en la cara y en los ojos, al momento que les decían que se ahoguen los hijos de su puta madre. Así, a partir de las pruebas a las que se pudo tener acceso a la comisión, leo textualmente lo que está en la Recomendación de Derechos Humanos. Así, a partir de las pruebas con las que se pudo tener acceso a la Comisión Nacional, como videograbaciones diversas y certificados médicos, quedó acreditado que se vulneró el derecho humano a la integridad personal. Además, se acreditó que varias personas fueron víctimas de tortura, lo que constituyó un atentado a la dignidad, integridad y seguridad personal, violando con ello lo previsto en esta Constitución, como en diversos tratados internacionales, en donde se señala que toda persona privada de la libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente de todo ser humano. Doblemente grave constituyó la agresión contra dos adolescentes que, además de ser víctimas directas de las agresiones, fueron testigos de las agresiones a sus familiares, lo que les provocó una afectación a su integridad personal a nivel psicológico y una vulneración de su derecho humano a una vida libre de violencia. Por lo anterior, la CNDH concluyó que la responsabilidad institucional generada por motivos de las violaciones graves a los derechos humanos de los habitantes de Rincón de Tamayo, correspondientes a los actos y omisiones realizados por los elementos policíacos de Celaya, así como sus superiores jerárquicos y la cadena de mando cuya identidad tendrá que investigarse, contravinieron diversas obligaciones en materia de derechos humanos. Por eso, la presidencia municipal, más allá de la mera aceptación de la recomendación, lo trascendente es que realmente asume el cumplimiento de la recomendación en el menor tiempo posible. No es solamente aceptar la recomendación, ahí no termina la responsabilidad de la presidencia municipal, sino que lo haga pronto, lo haga expedito y que acepte todas las recomendaciones que la CNDH le ha hecho a la presidencia municipal. En ese sentido, a fin de garantizar la reparación del daño, la CNDH estableció las siguientes medidas: rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Eso es lo que estamos solicitando en todo su derecho y acompañando las demandas de la población de Rincón de Tamayo. Finalmente, la CNDH recomendó a la presidencia municipal colabore ampliamente en el trámite y seguimiento de la carpeta de investigación que inicie la Fiscalía General del Estado con motivo de la denuncia de hechos que la CNDH presentará. Lo mismo en el caso de la denuncia administrativa que estará presentando en contra de los elementos policiales y de quien resulte responsable. Para el Grupo Parlamentario de Morena resulta indispensable que a la verdad posible sea aceptada la recomendación, pero lo más importante es que una vez aceptada dicha recomendación deba ser cumplida en todos sus términos, sobre todo cuando en Guanajuato son varias las protestas ciudadanas que han sido reprimidas por autoridades municipales y estatales, quienes han vulnerado sistemáticamente las libertades de las personas. Las afectaciones a diversos derechos humanos que sufrieron las personas víctimas de la comunidad de Rincón de Tamayo ameritan una respuesta rápida y afirmativa del presidente municipal de Celaya, a efecto de que acepte la recomendación y a la brevedad inicie las medidas de reparación. Por eso nos parecen preocupantes las declaraciones emitidas por autoridades de Celaya en cuanto a que la recomendación podría no aceptarse. Ya se aceptó, como lo he dicho. Pero igualmente grave sería que acepte la recomendación y luego se simule el cumplimiento. Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena, a fin de garantizar la reparación integral del daño a favor de las personas vecinas de la comunidad de Rincón de Tamayo, víctimas de los actos brutales de la Policía Municipal de Celaya, proponemos exhortar al presidente municipal para que, además de aceptar la recomendación, la cumpla ampliamente. En el marco de las obligaciones que como legisladores tenemos en materia de derechos humanos, en el Grupo Parlamentario de Morena estaremos pendientes no nada más de la aceptación de la recomendación, sino de su cumplimiento integral. Así, más allá de la sola aceptación de la recomendación, exhortamos a la presidencia municipal a que sea breve y de manera completa su respuesta. En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta de acuerdo.
La 65 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato acuerda exhortar respetuosamente al presidente municipal de Celaya a efecto de que, además de aceptar la recomendación 113-BG-2-2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las violaciones graves a los derechos humanos contra vecinas y vecinos de la comunidad de Rincón de Tamayo en Celaya, le dé cumplimiento a la misma en el tiempo más breve posible. A nombre del grupo parlamentario, gracias, habitantes de Rincón de Tamayo, tengan la seguridad que vamos a dar seguimiento a esta recomendación de la CNDH y siéntanse acompañados por este grupo parlamentario y me parece que por todo el Congreso. Gracias. Muchas gracias. Se turna a la Comisión de Asuntos Municipales con fundamento en el artículo 104, fracciones tercera y séptima de nuestra Ley Orgánica para su estudio y su dictamen. Corresponde abrir el registro para tratar asuntos de interés general. Informo que previamente se ha inscrito la diputada Marta Guadalupe Hernández Camarena para hablar con el tema logros, así como el diputado Gerardo Fernández González con el tema de chaleco azul y el diputado David Martínez Mendizábal con el tema programas sociales. Si algún otro integrante de la Diputación Permanente desea inscribirse, manifiéstelo a esta presidencia indicando el tema de su participación. Diputada Noemí Márquez. Sí, diputada presidenta, muchas gracias, con el tema de educación sin sociedad. Educación sin sociedad. Muy bien. Diputada Briseida. Gracias, diputada presidenta, con el tema de legalidad, por favor. Muchas gracias, diputada Briseida Magdaleno. Diputada Margarita Rionda. Gracias, presidenta, con el tema invitación. Invitación. Diputado Ernesto Millán. Gracias, presidenta, con el tema oficialía. Oficialía. ¿Alguien más? Muchas gracias. El orden de participaciones queda de la siguiente manera. Diputada Marta Guadalupe con el tema logros, el diputado Gerardo Fernández con el tema chaleco azul, diputado David Martínez Mendizábal con el tema programas sociales, diputada Noemí Márquez con el tema educación sin sociedad, Briseida Magdaleno con el tema legalidad, Margarita Rionda con el tema invitación y Ernesto Millán con el tema oficialía. Así es como queda la lista. El diputado David declina su participación. Acaba de declinar el diputado David su participación, entonces omitimos su punto. Muchas gracias. Se otorga el uso de la voz a la diputada Marta Guadalupe Hernández Camarena. Hasta 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, a mis compañeros y compañeras, a quienes nos ven a través de los medios digitales y a las personas que nos acompañan aquí el día de hoy. Me gustaría comentarles que desde la conceptualización de las instituciones jurídico-políticas se justificó excluir a las mujeres, negándonos el disfrute y ejercicio de diversos derechos humanos a la par de los hombres, entre ellos los derechos civiles y políticos. Además, la violencia contra la mujer era justificable porque los hombres creían que tenían el derecho y el poder para hacer lo que querían. Sin embargo, con el paso del tiempo, las mujeres hemos luchado por desafiar esas estructuras y lograr el goce y disfrute de nuestros derechos humanos. Es así que hoy se marca historia una vez más, pues este Congreso realizó la declaratoria de aprobación del Constituyente Permanente respecto del proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Hoy, Guanajuato sienta un precedente al ser una de las primeras entidades federativas que legislan en favor de las y los guanajuatenses en la denominada Ley 3 de 3. Hoy Guanajuato se convierte en un garante en la promoción de la igualdad y la justicia social. Ciudadanas y ciudadanos, con esta reforma constitucional se deberá inhabilitar a cualquier persona para ocupar un cargo en el servicio público por tener sentencia firme por la comisión de los siguientes delitos:
contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, en el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, así como por violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, aquellas personas que hayan tenido resolución respecto a violencia política contra las mujeres en razón de género, emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia electoral, no podrán ocupar un cargo público. Y algo muy importante, aquellas personas declaradas deudoras alimentarias morosas tampoco lo podrán hacer. Por ello, a nombre de mis compañeras y compañeros de Acción Nacional, se extiende un reconocimiento al constituyente permanente de los ayuntamientos, que por cierto la mayoría de ellos son panistas, de que escucharon el llamado y aprobaron el decreto de reformas a la Constitución local en materia de suspensión de derechos. Las y los diputados de Acción Nacional nos pronunciamos una vez más a favor de esta reforma que aqueja en primer término a las mujeres, pues busca eliminar cualquier acción de violencia en contra de nosotras, refrendando nuestro compromiso con ustedes de erradicar la violencia de raíz, de escuchar su voz. Además, incluyendo dentro de la reforma la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, confirma que las y los legisladores de Acción Nacional estamos porque las mujeres ejerzan sus derechos políticos y electorales en contextos libres de violencia. Pero también sabemos que era necesario proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pues ninguna persona en un cargo público podrá ser deudor alimentario, lo cual garantiza para nuestras niñas y niños el derecho a una adecuada salud y nutrición, a la educación, a vivir en un medio ambiente sano, a vivir libre de todo tipo de violencia, abuso o maltrato, al libre desarrollo de su personalidad. Nuestro país, nuestro Guanajuato, no merece que personas que violentan a las mujeres ni que sean deudores alimentarios ocupen cargos públicos. Ningún agresor en el poder, ningún deudor alimentario en el poder. Pero, ¿a qué nos seguimos comprometiendo los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional? No podemos parar aquí. A perseverar en el perfeccionamiento de las leyes, a refrendar cada día la igualdad fundamental de dignidad y derechos de todas las personas, a confiar en el talento y en la fuerza de las mujeres y de nuestra niñez, de todas las personas que día a día salen a buscar un mejor futuro. Nos comprometemos una vez más a aportar nuestra voz al diálogo y a la erradicación de la violencia, del empoderamiento, de luchar por la dignidad, por la libertad. Queremos que todas las personas de nuestro Estado tengan desde el inicio de su vida la libertad y la confianza de la sociedad para darle forma a los sueños que están construyendo día con día. Por un Guanajuato donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Hoy, con el apoyo de las y los legisladores de Acción Nacional y gracias a la voz de la sociedad civil, la ley 3 de 3 en Guanajuato es una realidad. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marta Hernández. Se concede el uso de la voz al diputado Gerardo Fernández González, hasta por 10 minutos, diputado. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Es un gusto saludarlas y saludar a los compañeros, a personal institucional que nos acompaña, medios de comunicación, a los asesores técnicos y a los que nos siguen por las plataformas digitales. Quiero iniciar mi participación haciéndoles una pregunta a los presentes. ¿Se sienten seguros en las calles? ¿Se sienten seguros cuando salen del trabajo y se dirigen a sus casas? ¿Cuando salen a dejar a sus hijos a la escuela? Porque yo no. Y reconozco que esta misma es la percepción de muchas y muchos guanajuatenses. O bueno, por lo menos
de la gran mayoría de personas que no tienen el privilegio de conducirse en camionetas blindadas y con escoltas de día y noche. Ante la realidad, no es sorprendente para nadie que Guanajuato es reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los estados más inseguros del mundo. Prueba de ello son los diversos rankings que colocan al estado con algunas de las ciudades más peligrosas del mundo, o las diversas alertas internacionales que se han emitido para que los turistas que van a visitar nuestro país no se pasen por nuestros municipios. Sin duda es un problema alarmante, un tema que hasta el día de hoy no se ha podido resolver. Tanto los gobiernos municipales como el Ejecutivo del Estado han sido incompetentes en su lucha contra la violencia e inseguridad en el Estado. Los resultados que nos presentan cada año solo nos demuestran que han sido rebasados, sin importar el derroche multimillonario, la compra de equipamiento o incluso los gastos en capacitaciones. Ahora bien, entendemos que las y los guanajuatenses tengan miedo por las masacres que se ven todos los días, por los robos a mano armada, los negocios incendiados y baleados, las narcofosas, las balaceras incesantes, pero lo que no es entendible es que sientan miedo por los actos abusivos y arbitrarios de los operativos de las corporaciones de la Policía Estatal y municipales. Esto ya es el colmo. Y sí, lo dije bien, tienen miedo por los operativos de las corporaciones policiales, que haciendo caso omiso a los protocolos y las leyes que rigen su actuación, violentan a personas sin justificación alguna. Hace unos días, un ciudadano se acercó con nosotros para exponer un acto aberrante de injusticia cometido por operativos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, donde, además de cometer uso indebido de la fuerza, hubo agresiones físicas y verbales en su contra y de su familia. El pasado 14 de julio, esta persona fue detenida en el municipio de Celaya por una presunta denuncia anónima, que hasta el día de hoy no se ha podido corroborar y que solo sirvió como excusa para iniciar su martirio y el de su familia. La primera irregularidad que la encontramos cuando en el documento en el que ponen al señor B a disposición del Ministerio Público señala que lo detuvieron en la calle a las 7:15 y revisando el GPS del vehículo que conducía cuando fue detenido se constata que el vehículo se detuvo a las 5:58, 1 hora con 17 minutos, que coincide perfectamente con una llamada que realizó a su esposa. Esta llamada es de relevancia para este caso, ya que con ella se demuestran varias cosas. La primera es que la hora que afirman los operativos de las FESPE de la detención no coincide con la realidad. Y la segunda es que en ningún momento se encontró un arma que afirmaban los de la FESPE que se encontraba en el vehículo en el momento de la detención. En esta llamada, además, podemos escuchar cómo los operativos de las Fuerzas de Seguridad Pública que llevan a cabo la detención se dirigen al sujeto de una manera grosera e intimidatoria y tratan de obligarlo a que declare cosas que claramente no hizo. ¿Cuál es tu contraseña, jefe? Jefe. ¿Estoy calando? Dame. Que me dé la contraseña, voy a estar llamado. ¿Me entregas las armas o te reviento tu casa, güey? A la verga. Pásame el teléfono que está conectado, güey. Que estoy teniendo todos los mensajes con la Marina, güey. Jefe, yo vengo de trabajo. Ahorita te llevo, güey. Te llevo y ahí vergas todo esto, ¿no? Pásame la contraseña. Pues contéstele, güey. Entrégame las armas, hijo de tu puta madre. ¿Me entregas las armas o reviento tu casa a la... Son solo algunas de las agresiones verbales que utilizaron contra esta persona detenida esa tarde.
y que quizá utilizan cada vez que hacen detenciones a ciudadanos inocentes. Una de esas frases es sumamente reveladoras. ¿Me entregas las armas o reviento tu casa a la...? Lo que sucedió justamente después es que sí, reventaron su casa. Aunque eso no lo refirieron en el informe. Después de la detención y antes de presentarlo ante el Ministerio Público, exactamente a las 6:40, operativos encapuchados de las Fuerzas de Seguridad Pública entraron a la casa del señor B, utilizando las llaves que le quitaron durante la detención, y llevaron a cabo un cateo sin mostrar la orden judicial que lo autorizaba o justificaba, como se dijo. Esta intromisión a la casa de la persona que comento no la mencionan en el informe. Con lo que no contaban es que en la casa se encontraba la pareja de esta persona, a la cual agredieron física y verbalmente, además de que durante todo el cateo la torturaron psicológicamente. Durante la revisión, la pareja del detenido avisó a las autoridades municipales, dejando constancia de esta situación con el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio. Por otro lado, el detenido nos cuenta que uno de los operativos que lo mantenía en custodia dijo: ya valió madre, tu pinche vieja ya hizo un desmadre. Yo creo que le avisó hasta al gobernador. Esta revisión, en que no se cumplieron protocolos ni se respetaron los derechos de las personas involucradas, duró 40 minutos, dando aproximadamente las 7:20. De esto hay videos y llamadas telefónicas que lo confirman. Una prueba más que confirma que la hora de la detención no coincide con la realidad del informe. Entre las 7:20 y las 8:55, hora en la que fue presentado el ciudadano en cuestión, nos confirmó que lo golpearon en reiteradas ocasiones, lo amenazaron y lo torturaron psicológicamente contra su vida y su familia. Cabe señalar que dentro de la lista de objetos que se quedaron a su disposición del MP no se entregaron ni las llaves ni las identificaciones, por lo que hoy su familia y él viven con miedo de represalias. Además, hoy es acusado de posesión de armas de fuego, arma que aparece dentro de la cadena de custodia, pero como ya se presentó y el propio audio lo confirma, jamás encontraron durante la revisión. Esta arma fue plantada. Esto, estimadas y estimados compañeros legisladores, es solo el recuento de cómo es que se da una conducta abusiva por parte de algunas personas de la FESPE para cumplir con cuotas de detenciones. Estos números que nos presentan cada año en su informe de resultados ahora nos hace pensar que son solo chivos expiatorios en una red de corrupción de las fuerzas de seguridad. Este es solamente uno de muchos incidentes que hemos escuchado, de los cuales hemos recibido denuncias en todo el estado. Ninguno con la contundencia y la cantidad de pruebas como este, lo que nos demuestra que ni todas las certificaciones, insignias, premios y reconocimientos internacionales sirven para evitar que la fuerza pública del estado deje de violar los derechos humanos de guanajuatenses. Confiamos en que la Fiscalía haga su trabajo y no se presente a solapar la mala actuación de estos delincuentes de chaleco azul y se esclarezca el caso de la persona detenida en Celaya el 14 de julio. Exigimos al titular del Poder Ejecutivo del Estado que en el ejercicio de sus funciones gire instrucciones al secretario de Seguridad Pública Estatal para que separe de forma provisional e inmediata a los operativos que participaron en esta detención, mientras hace las investigaciones pertinentes respecto a los hechos señalados. Y por último, le exigimos que garantice desde este momento la seguridad de la familia del ciudadano en cuestión, porque de lo contrario serán totalmente responsables de lo que les pueda suceder. Por lo anterior, le presentaré, presidente, en este momento un punto de acuerdo que solicito a la presidencia sea enlistado en la siguiente sesión del Pleno para su análisis. Sin más, estimadas y estimados compañeros, los invito a cuidarse, porque esto nos puede pasar a cualquiera, que como lo dije al principio, no tenemos el privilegio de andar en camionetas blindadas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Gerardo. Gracias. Se recibe la propuesta y de conformidad con el primer párrafo del artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se enlistará en el orden del día de la siguiente sesión para el trámite legislativo correspondiente.
A continuación, se concede el uso de la palabra a la diputada Noemí Márquez Márquez. Tiene hasta 10 minutos, diputada. Muchas gracias, presidenta. La saludo con mucho gusto y la felicito por su excelente participación al cabo de esta sesión. Y saludo también con mucho gusto a todos mis compañeros que el día de hoy nos acompañan, así como a todos los medios de comunicación, a todas las personas que laboran en el Congreso, a los asesores y a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios. Durante los 2 últimos días hemos tenido conocimiento de que las escuelas en Guanajuato deberán regresar los libros de texto gratuitos que han recibido para el siguiente ciclo escolar. ¿Por qué? Pues porque la Secretaría de Educación Pública cometió irregularidades en el procedimiento normado para su creación. La Ley General de Educación establece que la Secretaría determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana de la educación preescolar, la primaria, secundaria, normal y sobre todo también para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo que se deberá considerar la opinión de los gobiernos de los estados de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación. Esta obligación no fue atendida por la Secretaría. La Secretaría de Educación Pública debía comprobar que realizó una consulta y revisión del material educativo con los actores sociales involucrados, lo que no realizó. Pese a que en el mes de mayo de este año, la jueza tercera de distrito en materia administrativa determinó que no impedía la impresión de los libros de texto gratuitos, pero que la misma Secretaría debía comprobar el haber cumplido con lo dispuesto en la ley para la determinación de los planes y programas de estudio, es decir, haber realizado la consulta y revisión, lo que no hizo. No obstante, la emisión de una resolución judicial, la Secretaría determinó continuar con la impresión de los libros sin cumplir con su obligación de consulta y revisión de los actores sociales involucrados, una flagrante violación a la Constitución, a la Ley General de Educación, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás ordenamientos que limitan legalmente el actuar de las autoridades, desconociendo por completo que para eso se establecieron originalmente los límites al poder. Como si no fuera suficiente, además de no cumplir con las obligaciones que expresamente establece la Ley General de Educación, estas acciones constituyen una afectación a la hacienda pública por la Secretaría de Educación Pública al continuar con la impresión de los libros de texto gratuitos en rebeldía e incumplimiento a su obligación legal, por lo que también deberán iniciarse investigaciones pertinentes a efecto de determinar la responsabilidad procedente. En el actuar de las autoridades, tanto las acciones como las omisiones tienen consecuencias y la Secretaría de Educación Pública, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, debe responder ante las autoridades competentes por llevar a cabo la impresión de los libros de texto sin atender el procedimiento establecido para su aprobación. Las autoridades están para cumplir lo que las leyes establecen como obligaciones, atribuciones y competencias, no para conocerlas y precisamente no atenderlas. Este incumplimiento denota el rechazo de la autoridad educativa de trabajar en coordinación con la sociedad. El sistema educativo en México es producto de un trabajo no solo de autoridades, sino también de la participación coordinada con la sociedad. La educación de las niñas y niños de nuestro país no es solo responsabilidad de las autoridades escolares, sino también de la familia y por ende de la sociedad. La participación de la sociedad en formulación de los programas y planes educativos también obedece a que las autoridades no pueden determinar de manera unilateral un tema tan delicado como el de la formación de niñas y niños de la nación. Y para ello se estableció precisamente en la Ley General de Educación para su cumplimiento, pero tal parece que a la autoridad en materia educativa en el país no le importa en lo más mínimo ni el cumplimiento de la ley, ni la participación de la sociedad, ni la afectación al erario público y mucho menos los millones de niñas y niños que en el siguiente ciclo escolar no podrán tener libros de texto gratuitos. El magisterio también se ha pronunciado al respecto,
de que tampoco fueron tomados en consideración para la determinación del contenido de los planes y programas de estudio, y que la convocatoria que hizo la SEP para elaboración de los libros de texto gratuitos se trató solamente de una simulación porque era requisito para los docentes interesados en el participar de conocer a profundidad el plan y programa de estudio para la educación primaria. Cuando la SEP se encargó de no dar a conocer ni los nuevos planes de estudio ni los contenidos pedagógicos por asignaturas, esta es una verdadera burla. Ya a partir de ayer empezaron a inundar las redes sociales y medios de comunicación con el contenido de libros y, por supuesto, difundir posturas a favor del mismo, como si realmente hubieran dado a conocer a tiempo el contenido como para que en unas horas ya miles de personas estuvieran a favor. Esto no parece más que una argucia política de bajo nivel. El tema es que los tiempos legales para dar a conocer el contenido de los planes y programas no fueron respetados. No se respetó la obligación de tomar en consideración a los diversos actores sociales involucrados en la educación. Estos actores son precisamente la sociedad, las familias, los docentes. Y ahora quieren venir a tratar de engañarnos diciendo que el contenido de los textos gratuitos es el más aceptado. Por favor, mentiras no. Ahora, repentinamente resulta que ya se está difundiendo el contenido en la página de la SEP. Por eso ya hay más columnas a nivel nacional que señalan el contenido de los libros y son más preocupantes los hallazgos. Tan solo en el libro, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, se instruye a los docentes a destacar actos del crimen, del secuestro, del cobro de rescates, de la vía armada en México y del terrorismo. Se les llama modificación de bitácoras de vuelo. A este acto terrorista de bitácoras de vuelo, secuestrar aviones de pasajeros en pleno vuelo y ligeras expropiaciones a los asaltos a mano armada. Estos son el tipo de contenidos que la SEP pretende impartir a la niñez y a la juventud mexicana. Esto es un atropello a nuestra soberanía, que la SEP pretenda adoctrinar en un mal llamado sentido nacionalista a nuestras niñas y a nuestros niños y sobre todo también a nuestra juventud. Por supuesto que no iban a determinar estos contenidos en colaboración con los diversos actores sociales involucrados en la educación. Por supuesto que al conocer los contenidos que se han dirigido desde la Dirección de Materiales Educativos a cargo de Marx Arriaga Navarro y Sandy Arturo Loaiza, personas que trabajan en el régimen de Nicolás Maduro y que han apoyado el chavismo, los diversos actores no iban a estar de acuerdo. No se podían estar de acuerdo a la prestación de querer adoctrinar políticamente en las aulas a quienes representan el presente y el futuro de nuestra nación. No solo se trata de pretender adoctrinar a la niñez y a la juventud mexicana, se trata de retroceder en el conocimiento y en el desarrollo de competencias. Lo que tratan de vender como un rechazo al neoliberalismo es una realidad toda la intención de reducir las competencias de la población. ¿Por qué no dicen todas estas voces a favor del contenido de los libros que de un día a otro ya las conocen y los defienden a capa y espada? Que en los libros de texto propuestos se resta énfasis a la enseñanza de las matemáticas. Se pretende que el aprendizaje ya no implique la estimulación a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento. La crítica y la abstracción, como ejemplo sencillo, el anterior libro de matemáticas para primer año constaba de 210 páginas. El nuevo libro de primer grado tiene 11 páginas para enseñar este conocimiento que consideran que no sirve para nada. Es por eso que nuestra preocupación está latente. La falta de libros de texto gratuitos para las niñas y niños mexicanos, porque tendrán que aprender sin un libro de apoyo que por mucho les facilitaría el aprendizaje. Pero a la Secretaría de Educación Pública no le importan ni las niñas ni los niños. No les importa estar violando la ley y parece que lo que sí les interesa es colocar obstáculos para el aprendizaje y educación a que tienen derecho los educandos, lo que se traduce en colocar obstáculos para el desarrollo de México.
Por ello, el llamado lo hacemos desde aquí, desde el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. A la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, a que cumpla con esa obligación de tomar en consideración a los diversos actores sociales, involucrados en la educación. Diputada, si pudiera ir concluyendo, por favor. En la definición de los planes y programas de educación y por ello en los libros de texto gratuitos para el único beneficio de nuestras niñas y niños, para que tengan acceso a la educación que tienen derecho. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Noemí Márquez. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la diputada Briseida Magdaleno. Tiene hasta 10 minutos, diputada. Perdón, muchas gracias. Diputada presidenta, saludo con mucho gusto a mis compañeras, compañeros y todos los medios que siguen todavía aquí. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a que la ciudadanía tenga conocimiento de todas las actividades y temas que tratamos desde el Congreso. La democracia no es una simple forma de gobierno o una definición de corte académico, es una forma y estilo de vida, es respetar a la ciudadanía. Es una esencia de la deliberación de ideas que se deben de consolidar en los órganos de gobierno y que tengan un origen en contiendas con equidad y en base a la ley. Y en nuestro país, en nuestro querido estado Guanajuato, y desde inicios de las décadas de los años 90, se ha venido trabajando para consolidar las instituciones fuertes y sólidas que cumplan y que permitan cumplir nuestra Carta Magna y una república democrática y representativa. El respeto a las leyes y sobre todo a los límites del poder y también al diálogo activo han permitido superar diferencias y mantener la gobernanza. Desgraciadamente, en semanas pasadas hemos sido testigos de bastantes juicios sumarios dignos de los tiempos de los monárquicos, de los reyes o de los emperadores, como lo veíamos en las historias, en las películas. Pues ahora aquí en México, sí, señores, está pasando. Hoy vemos cómo han regresado los tribunales de la Inquisición y son ahora del poder purificador, que no permite ninguna disidencia y peor aún, tampoco quieren que lo señalemos para que cumplan las leyes. Hoy nos preguntamos por qué el señor Macuspana desconoce el derecho a la intimidad. ¿Por qué no quiere cumplir la ley federal? ¿Por qué no quiere cumplir la ley general sobre los datos personales? Y es claro que no lee. Y aflora su falta de conocimiento o simplemente prefiere ignorar, como lo ha hecho bastantes ocasiones. Les pregunto, ¿en dónde quedó el respeto al principio de legalidad constitucional? ¿Por qué hacen un juicio sumario usando una discreción los datos privados de empresas de sus adversarios? ¿Por qué convertirse en un tribunal inquisidor? Y sí, señoras y señores, pareciera broma o quizá pareciera una película de chiste, pero no. Todas las mañanas, tal cual, vemos un espectáculo que viola las leyes fiscales, que viola el debido proceso y que también viola los derechos humanos a la intimidad. Y créanme que es lamentable que una persona, y más una mujer, sea víctima de un juicio mañanero, en donde solamente la voz de Macuspana o del rey o del emperador se escucha y todos obedecen, porque con estos hechos ahora entendemos el odio y la lucha en contra de la autonomía que representa los poderes y los organismos que la propia Constitución establece para regular el poder y brindar legalidad a los ciudadanos. Palabras como la autonomía, derechos humanos, parece que son aborrecidas de nuestro rey,
Y peor cuando se trata de instituciones como el INAI, o peor cuando se dirige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como supremo poder conservador. Denostaciones, todas ellas para mujeres. Y sí, es evidente su misoginia ejerciendo el poder, porque estas mujeres valientes se oponen a sus intereses partidistas. Hoy es Xóchitl, ayer fue la ministra Piña. Que recuerden que nuestro rey promovió la quema de su figura en la plaza pública, enlazando el hecho actuar de la Inquisición como si fuera una película, pero es realidad. Ahora, una dicotomía y falsa austeridad busca acabar con todo lo que los ciudadanos han construido, con todo lo que todos hemos construido, porque ahora quien parece que manda es el funcionario al que se le cayó el sistema. Sí, al que se le cayó el sistema, recuerdan, a finales de 1988. No porque al Tribunal Purificador del Señor de Macuspana le interesa violar la ley del secreto fiscal bancario. Atacar con todo lo que tiene a sus opositores solo demuestra la incongruencia de cuando sus antiguos compañeros luchaban por la democracia y la equidad en la contienda. ¿Recuerdan? Ahora en el poder se les han olvidado las banderas que traían defendiendo en los años 90, se les ha olvidado la historia, y ahora repiten todo lo que estaban combatiendo. ¿Qué es lo que nos espera todos los días? Porque repito, hoy quizá es Xóchitl Gálvez, y mañana quizás será un ciudadano o una persona que se atreva solamente a levantar la voz, a retar a nuestro sistema, a nuestro rey o a nuestro emperador. Ya no les interesa servir a la ciudadanía, ya no les interesa cumplir con el mandato al que fueron electos. A Morena no les interesa nuestra salud, a Morena no les interesa nuestra educación, como lo acaban de decir, a Morena no les interesa nuestras niñas y nuestros niños. Sus objetivos ahora son el ser promotores de las campañas, como ellos mismos lo dicen, de las corcholatas. Qué lamentable que hoy repiten lo que condenaron en el pasado. De lo que se quejaron en años anteriores, hoy lo practican. Y lo que perfeccionan cada semana y con acciones perfectamente bien planificadas en contra de quien pueda ser opositor. Qué incongruencia que hoy en el poder les incomoda la ley. Escuchen bien, les estorba todo respeto a los poderes y la pluralidad les provoca escozor. La equidad de la contienda la han cambiado por autoritarismo y por historias de conspiración. Hoy, desde el poder buscan construir una elección de Estado y demostrar un absolutismo digno de épocas monárquicas. El presidente Madero decía: estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia que por las alcanzadas en los campos de batalla. Al conquistar nuestra libertad, hemos conquistado una nueva arma, que es el voto. El poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional. Y parece ser que solo citan al presidente Madero para justificar su arrogancia al ejercicio del autoritarismo. Únicamente recuerdan a los íconos de la revolución como publicidad engañosa de honor a la patria. Cada semana vamos a ser testigos de un espejo que hoy se llama Nicaragua, en donde todos los opositores primero fueron exhibidos, como lo está haciendo nuestro emperador, y luego encarcelados hasta el abismo de Managua entre ellos. Quizá lo vaya a hacer también nuestro emperador. Ese es el espejo de quien ha convertido ayuda mutua y solidaria.
Hoy, desde este Congreso, hacemos un llamado a todas y a todos los ciudadanos a no tolerar acciones de autoritarismo, pero tampoco acciones de ilegalidad. No queremos vernos en un espejo que es Nicaragua. Hoy el gobierno federal se parece más a Victoriano Huerta y no a Madero. Hoy en esta trinchera democrática nos toca defender a las mujeres y a los hombres valientes que hoy apuestan por instituciones fuertes y una ciudadanía fuerte. Porque aquí en Guanajuato hemos sido protagonistas de la transformación democrática nacional y jamás claudicaremos en defender lo que hasta ahora nos ha distinguido. Ante estos hechos, estamos a favor de la democracia y escúchenlo bien, en contra del poder absoluto y de autoritarismos o de juicios inquisitorios que asoman un hedor dictatorial con origen en Macuspana. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Briseida. Y se concede el uso de la palabra a la diputada Margarita Rionda. Tiene hasta 10 minutos, diputada. Muchas gracias, señora presidenta. Seré muy breve. Se trata de un tema, la verdad os hará libres. Es una atenta invitación a los integrantes del Consejo General Universitario y de la Junta Directiva con motivo del proceso de designación para asignar al titular de la rectoría de nuestra querida Universidad de Guanajuato en el periodo 2023-2027. La Universidad de Guanajuato es el proyecto de mayor impacto en la educación media superior y superior en nuestro estado, contribuyendo además con acciones puntuales y significativas de investigación y extensión cultural, que han aportado beneficios al desarrollo económico y social de nuestro estado y, por qué no, de nuestro país. Actualmente se encuentra en uno de los procesos más relevantes, como es la designación de la persona titular de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato para el periodo, otra vez lo menciono, 2023-2027, y cuya trascendencia es de importancia no solo para la comunidad universitaria, sino también para la sociedad guanajuatense en su conjunto. Lamentablemente, ha sido del dominio público la actuación parcial de algunas autoridades ejecutivas a favor de una candidata, lo cual no favorece a la construcción de un clima de libertad, pluralidad, transparencia, respeto y sobre todo imparcialidad, como debiera ser en esta gran institución de prestigio, como lo establece su código de ética, y que de manera precisa especifica la convocatoria respectiva. En virtud de lo anterior, de manera respetuosa y en áreas de preservar el prestigio de esta casa de estudios y trascendencia reconocida a esta gran institución, invitamos a los integrantes de ambos órganos colegiados a valorar con objetividad, imparcialidad y sobre todo lo más importante, el espíritu universitario, las razones, fundamentos, evidencias y elementos sustanciales que han motivado sus acciones para resolver en tiempo y forma sus requerimientos y actuar de manera honesta. Y como esperamos, se siga caracterizando en favor de su comunidad universitaria y de esta sociedad guanajuatense, pues la verdad os hará libres. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Margarita. A continuación se cede el uso de la palabra al diputado Ernesto Millán. Muchas gracias, presidenta. Saludo con mucho gusto a quienes aún continúan en esta sesión, compañeras diputadas, diputados, un gusto enorme, a quienes aún nos siguen por las diferentes redes y a los medios que aún continúan. Muchas gracias. Pues quiero iniciar recordando que para aquellos que hablan de democracia, solo hay que tener una memoria corta.
porque fueron aproximadamente 800 vales grandeza que se repartieron entre funcionarios públicos y proveedores, y esto fue en pleno proceso electoral. Así que quienes quieren venir a dar clases de democracia y legalidad, hay que acordarnos del pasado inmediato. No puedo pasar de dejar el comentar que seguimos siendo una oficialía de partes del gobierno del Estado. Tenemos que recordar que somos un poder independiente, no dependemos del gobernador. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que no podemos estar cambiando los horarios de las sesiones dependiendo de la agenda estatal o del gobernador. Ya ha pasado en esta legislatura y precisamente hace 2 semanas volvió a ocurrir, poniendo un horario desde la presidencia de este Congreso para que al término nos alcanzara para llegar a la presentación del FIC. Y esta semana, para hoy, se pone nuevamente un horario, llamémosle regular, porque es a la hora que normalmente se inician las sesiones. Sin embargo, si bien es cierto, es una atribución de la presidencia, lo políticamente correcto sería que la mesa directiva se pusiera de acuerdo, tal y como acontece en varias comisiones de este mismo Congreso. Por esto, solicito desde este momento que se establezca un horario que no pueda modificarse, salvo en casos de emergencia o de fuerza mayor, para la realización de las sesiones de la Comisión Permanente, de las que somos parte las y los que estamos aquí presentes. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Diputada Presidenta, estoy solicitando la voz. Diputada. Diputado Armando Rangel, ¿para qué tema? Quisiera solicitar la voz para atender 2 temas. El primero, el relativo a la falta de memoria que se señala respecto al reparto de vales en temporada electoral, y el segundo, a la oficialidad de partes a la que como se le considera este Congreso. Rectificación de hechos, ¿verdad? Exactamente, así lo comento. Tiene hasta 5 minutos, diputado. Con mucho respeto y con el aprecio que se le tiene al diputado Ernesto Millán, sí creo que no es un tema de memoria corta el que se nos olvide que se repartieron esos vales en la época en que él dice. Referirlo no es memoria corta, es más bien corto conocimiento de la ley, diputado Ernesto, porque hay programas que la misma ley señala y acciones de gobierno que por su naturaleza de atención de contingencias sociales no pueden ni deben suspenderse, y que se tiene que dar cuenta de ello a la autoridad correspondiente para que ésta lo valide. El reparto al que usted memoria hace referencia cae dentro de esa clasificación. Y por otra parte, usted señala que se siente como oficialidad de partes del Congreso, del Gobierno del Estado. En ese sentido, yo no tengo ningún elemento para contradecir lo que usted se siente. Y si usted así se siente, pues así se siente. Y efectivamente, lo políticamente correcto es que en la mesa directiva se pongan de acuerdo. Políticamente en la mesa directiva pónganse de acuerdo, más que venir a hacer esos papeles aquí. Es cuanto, diputada. Gracias. Muchas gracias. Señora Presidenta, me permito informarle que se han agotado diputada, los… ¿me permite? Declino, Presidenta. Muy bien, adelante, por favor. Adelante, diputado. Diputada Presidenta, me permito informarle que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Asimismo, le informo que de la asistencia a la presente sesión fue de 10 diputadas y diputados. Así también le informo que se registró la inasistencia del diputado Rolando Fortino Alcántara Rojas, justificada en su momento por la presidencia, y que se retiró con permiso de la presidencia el diputado David Martínez Mendizábal. Toda vez que persiste… Dame oportunidad.
En virtud de que el quórum de asistencia a la presente sesión se ha mantenido hasta el momento, no procede instruir a un nuevo pase de lista. Se levanta la sesión siendo las 12:18 horas y se comunica a las diputadas y diputados que se les citará para la siguiente por conducto de la Secretaría General. Es así como hemos llegado al término de esta Diputación Permanente de este jueves, 27 de julio del año 2023, en este segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional, bajo la presidencia de la diputada Katia Cristina Soto Escamilla. Se trataron 9 puntos enlistados en el orden del día. Se dio la declaratoria de aprobación de la minuta proyecto de decreto a efecto de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de suspensión de derechos. Se presentaron 3 iniciativas a fin de crear un procedimiento para otorgar la calidad de titulares a notarios auxiliares. Se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. La segunda iniciativa, con el objeto de establecer como falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual en el servicio público, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Y la tercera, para incluir en la legislación un capítulo sobre instrumentos financieros, fiscales y de inversión en temas de movilidad y seguridad vial, remitida a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Fue presentada una propuesta de punto de acuerdo, un exhorto al presidente municipal de Celaya para que acepte una recomendación en derechos humanos referente a la comunidad de Rincón de Tamayo y se dé cumplimiento a la brevedad, turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen. Es así como llegamos al término. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan las transmisiones a través de los diferentes canales de YouTube del Congreso de Guanajuato y de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todas enlazadas y con la información para que ustedes conozcan el trabajo de las y los diputados. Les recuerdo nuestra página de internet www.congresogto.gov.mx, donde ustedes encuentran toda la información de las iniciativas presentadas en expedientes digitales, de las leyes, de las normas, de todo lo que hoy da forma y contexto en la actividad de las autoridades y de la propia sociedad guanajuatense. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes y los invitamos a que vengan a conocer el Congreso del Estado de Guanajuato. Tu voz, tu Congreso. Que tengan una excelente tarde.